Buenos días a todos y bienvenido a esta nueva conferencia del ciclo internacional de conferencias virtuales sobre la conservación de las manifestaciones rupestres de Darwinich y la experiencia en la gestión del patrimonio francés, español y guatemalteco. Estamos organizando este evento en conjunto entre el SEMCA, la iniciativa Nashtunich y el UNESCO en Guatemala, con el apoyo de la Asociación de Arte Rupestre y la carrera de Arqueología del Centro Universitario de Petén y la Fundación para la Conservación en Guatemala y la Asociación Propetén. Es un gusto inmenso estar haciendo esta serie de conferencias para comparar y compartir visiones de una misma ciencia, la conservación del arte rupestre. En este ciclo tuvimos el placer de escuchar ya muchos expertos de México, Guatemala, Francia y España hablar de arte rupestre. Nuestra idea con Rosa es poder ver distintos enfoques alrededor de la cueva de Nacionich, pero igualmente de experiencias de conservación de cuevas francesas y de España. Ya tuvimos el placer de escuchar a eminentes científicos como Alejandro Cheseña, Rosa María Chan, Philippe Costa y el mes pasado Geneviève Pinson y Stéphane Collet. Por los que no vieron estas conferencias, están en acceso libre en el Facebook de FREF del SEMCA y pronto en YouTube. Hoy tenemos el placer de escuchar una presentación muy especial hecha por Muriel Moria, conservadora de la Cueva de Lascaux. La Cueva de Lascaux fue inscrita al Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde más de 44 años y tiene un papel muy importante en el patrimonio cultural francés por su hallazgo, sus pinturas sin igual en el mundo, su carácter único y maravilloso y su historia de conservación que nos va a contar Muriel hoy. Agradezco mucho a Muriel de estar hoy con nosotros y por esta presentación tan interesante. Por razones técnicas, la conferencia fue grabada y traducida gracias a los traductores y al personal de la Alianza Francesa de Guatemala. Un agradecimiento especial a Carlos de León y Claudia Alín de la sociedad Spanish Dubs, que hicieron un trabajo fantástico y voluntario, como lo van a escuchar, con el doblaje de la presentación en español. Solo puedo aconsejar este servicio muy profesional y que permite de superar las fronteras lingüísticas. La sociedad, la sociedad y los contactos de Carlos y Claudia se encuentran buscando Spanish Dubs en Google. Quisiera agradecer para terminar la Embajada de Francia en Guatemala, el Servicio de Cooperación y Acción Cultural francés y la Alianza Francesa de Guatemala, sin quien no podríamos tener esta conferencia hoy. Quisiera agradecer a Jean-Paul Tardy, su director, a Aurélia Lager, su directora cultural, y a Salvador Toj, el responsable de la comunicación, y al excepcional Mauricio Vallarta del SEMCA, que nos apoya desde México. Les deseo a todas una conferencia muy rica y les recuerdo que Muriel está aquí con nosotros y contestará a sus preguntas después de la presentación. Y por los que nos van a seguir hasta el puro final, hasta después de las preguntas, tendremos una video que va a ser una deambulación en la cueva de Lascaux. Es una video que nos compartió Muriel, que vamos a pasar al final de la conferencia y de las preguntas, después de las preguntas. Muchas gracias a todos y feliz semana y dejo la palabra a Rosa. Muchas gracias, Matthew. Bienvenida, Muriel. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo la experiencia. Eh, Muriel Mauriac es conservadora general del patrimonio y bueno, es una excelente experta en el tema de conservación y gestión del patrimonio rupestre. Ella tiene especialidad en monumentos históricos y desde el 2016 es conservadora regional de monumentos históricos de Aquitania, de la Dirección Regional de Asuntos Culturales de Nueva Aquitania en Francia. Desde el 2009 también es conservadora de la Cueva de Lascaux y desde 2003 es profesora de la maestría 2 de gestión de organizaciones culturales en la Universidad de París de Dauphine. Mucha experiencia, ha publicado, ha participado en muchos eventos también compartiendo su trabajo, su especialidad y la verdad es que es un gran gusto que ahora esté compartiendo con nosotros, donde, bueno, la idea es aprender de las experiencias de manejo, gestión, conservación que se ha estado haciendo en sitios que tienen décadas de estar trabajando en la conservación de arte rupestre. Eh, con la idea de exportar esa experiencia hacia Guatemala para el manejo de Nachtunish, pero también para compartir con otros
personas que están interesadas, especialistas, técnicos profesionales de diferentes países. Por eso mismo hemos abierto este evento a nivel internacional y la verdad es que estamos muy satisfechos porque hemos tenido muy buena respuesta por el interés que hay a nivel internacional. Así que bienvenida, Muriel, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, ya también se ha conectado UNESCO Guatemala en este momento y bueno, damos paso entonces a la presentación. Hola a todas y todos. Me siento honrada de estar aquí con ustedes y quiero dar las gracias especialmente a Mathieu Ménagé y a la Alianza Francesa, que han tenido la amabilidad de invitarme a participar en este ciclo de conferencias dedicado al tema de la conservación de las cuevas. Hoy voy a hablarles de la cueva de Lascaux, lugar emblemático por excelencia. Estamos aquí, en Francia, en el suroeste, en la Dordoña, donde se encuentra la cueva de Lascaux, un poco en lo alto de la colina y un poco apartada. Otros yacimientos y sitios prehistóricos que hacen parte de sitios protegidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO. La cueva de Lascaux está, por tanto, ligeramente alejada de estos yacimientos. El descubrimiento de la cueva tuvo lugar el 12 de septiembre de 1940 por 4 jóvenes, 4 adolescentes, Marcel Ravidat y Jacques Marchal, acompañados por 2 parisinos de vacaciones en aquella época, Jacques Agniel y Simon Cornat, que por casualidad descubrieron algo que revolucionaría la visión del hombre moderno sobre el arte prehistórico y nuestro conocimiento del arte rupestre. La fecha era el 12 de septiembre de 1940 y solo unos meses más tarde, el 27 de diciembre de 1940, la cueva era autentificada por el Pope de la Prehistoria, el abate Evrey, y protegida como monumento histórico por el Ministerio de Cultura. Un trámite muy raro en tan poco tiempo, ya que la protección suele tardar al menos 1 o 2 años en tramitarse. Esto demuestra inmediatamente el interés y el entusiasmo del público por este importante yacimiento. La cueva de Lascaux, junto con otros 14 yacimientos prehistóricos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. La cueva de Lascaux es una cueva pequeña y poco profunda, de entre 6 y 20 metros de profundidad, con un volumen reducido, unos 3.000 metros cúbicos y unos 275 metros lineales de galerías. En 2 registros, contiene un registro excepcional por su riqueza y diversidad. Más de 2.000 representaciones, entre ellas 950 de animales, en un volumen reducido. Una de las especialidades de la cueva de Lascaux es la naturaleza del sustrato, un soporte rocoso que varía según un sector a otro, lo que llevó a los artistas que trabajaron en la cueva a utilizar diferentes técnicas que se adaptaban perfectamente a la naturaleza del sustrato y también demuestra el perfecto y notable dominio que tenía el hombre prehistórico en el momento en que realizaron estas obras, de la comprensión, del soporte y de la adecuación necesaria para realizar pinturas rupestres. Así que aquí estamos, en la Sala de los Toros, una sala especialmente emblemática que debe su nombre a la representación de grandes toros. Cuando digo grandes toros, el mayor de ellos mide 5,5 metros, de una de las figuras más grandes del arte rupestre. Y estamos aquí, sobre un soporte rocoso cubierto de calcita que puede ver con este fondo blanco, que refuerza el contraste entre el fondo blanco que sirve de soporte y las figuras pintadas. Aquí, sin embargo, la propia naturaleza del sustrato no es apta para el grabado. Al contrario que en otras zonas, vemos que los artistas sabían perfectamente utilizar la topografía del lugar, la propia naturaleza de los volúmenes y de la roca, para dar fundamento a esta composición, a este grupo de animales que se organizan de una manera que hoy se nos escapa, pero que probablemente cuenta algo, cuenta una historia. Si continuamos nuestro deambular, llegamos aquí, en la prolongación de la Sala de los Toros, a lo que se conoce como el divertículo axial, también apodado la Capilla Sixtina del Arte Rupestre, por el elevadísimo número de las pinturas de la bóveda, con más de 190 representaciones. También aquí predominan los caballos y los suros.
y hay un perfecto dominio de las técnicas pictóricas, perfectamente adaptadas al relieve de la pared y al uso tanto del pincel como de la espátula. Como aquí, con una zona protegida alrededor de la pared para limitar las salpicaduras sobre ella. Y luego, una de las características de las representaciones de la cueva de Lascaux, que es esta superposición que tenemos aquí, con esta pequeña figura de vaca roja, que encaja perfectamente en esta gran figura de roca, y otras pequeñas vacas que se pueden ver aquí en ocre amarillo, que se superponen unas a otras. Vamos a continuar nuestro recorrido aquí, así que vamos a entrar en el divertículo que llamamos divertículo derecho, que es un sector que no está cubierto de calcita, a diferencia de los sectores anteriores, la sala taurina, el divertículo axial, sino que es un lecho de roca caliza muy blanda y frágil, pero sí permite el uso del grabado. Como pueden ver aquí, con esta pequeña figura al final de esta galería llamada el pasaje, que combina tanto la técnica del grabado. Pueden ver las líneas, como la pintura. Así, cuando se observa esta foto, se puede ver aquí una depresión que corresponde al descenso del suelo de casi 1 metro, que tuvo lugar cuando la cueva se descubrió y se acondicionó para recibir a los visitantes. Pero volveremos sobre ello más adelante. En la prolongación de este pasaje se encuentra el sector conocido como ábside, que es el más ricamente decorado con grabados, con casi 1 millar de grabados identificados en esta pared, en un sector que es bastante pequeño, ya que en términos de volumen, representa apenas el 6% de la superficie decorada de la cueva. Así que pueden ver la relación entre este número tan grande de obras pintadas y grabadas y el espacio relativamente pequeño que representa el ábside, del que les he mostrado una figura muy bella de un ciervo grabada en esta pared. A continuación, el ábside se encuentra la nave, que es la zona con mayor volumen abovedado, y una composición organizada en diferentes paneles. Aquí el panel de la vaca negra se enfrenta al panel del friso del ciervo nadador, y un poco más abajo se puede ver el detalle de la escena de los bisontes apoyados unos contra otros. Lo realmente interesante de las pinturas murales de la cueva de Lascaux es que hay un cierto estilo estilístico que se puede encontrar de una escena a otra, de un espacio a otro, con características que realmente permiten hablar de un estilo de Lascaux, y en particular de zonas dejadas en reserva como aquí, que dan una impresión de perspectiva y movimiento. Sobre las figuras pintadas en la cueva de Lascaux es que no hay pintura al carbón. Otro punto muy importante, a diferencia de otras cuevas como la cueva de Chauvet, por lo que no es posible datar la cueva mediante datación por carbono 14, ya que todas las pinturas son a base de óxidos, óxido de hierro para los colores negros y óxido de manganeso para los ocres rojos y amarillos. En la prolongación de esta nave se encuentra el divertículo felino, que es realmente una zona de muy difícil acceso, un poco apartada en la prolongación de la nave, y que debe su nombre a las representaciones grabadas de 6 u 8 felinos. Son difíciles de identificar, por lo que el número sigue siendo incierto hoy en día, y se trata de un número muy elevado de representaciones de animales, con unas 50 identificadas hasta la fecha. Bajo el ábside, en este sector, al que se accede descendiendo de una escalera, 6 metros más abajo se encuentra el sector del Puy, que contiene la única escena figurativa de la cueva de Lascaux, la única representación humana, que es también una de las raras representaciones humanas del arte rupestre, con una escena aquí que supone representa a un hombre que parece ser abatido por un bisonte, atravesado a su vez por un ácigue y eviscerado, mientras que el rinoceronte parece abandonar la escena con bastante indolencia. Frente a esta dramática composición se encuentra este pequeño caballo, rápidamente esbozado. La cueva de Lascaux, en el momento de su descubrimiento, se encontraba en un terreno que pertenecía a un propietario privado, el conde de la Rochefoucauld, quien, acompañado y supervisado por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, emprendió obras para hacer la cueva accesible al público.
Las obras consistirán inicialmente en la construcción de una entrada que puede ver aquí, la creación de un portal monumental que se parezca más a la entrada de una mastaba egipcia y, por último, el rebaje de los suelos, para facilitar la circulación de los visitantes, ya que en algunas zonas, como el pasadizo, no se podía caminar erguido. En 1948, la cueva se abrió al público y la expectación fue inmediata. Los visitantes acudían en masa para descubrir lo que se consideraba una revelación del arte rupestre. En su momento álgido, la cueva llegó a recibir hasta 1,800 visitas diarias durante los periodos más intensos de explotación de cuevas. La presencia humana creará rápidamente perturbaciones, y esta cueva, que ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación bastante excepcional, nos hizo creer que las cuevas eran eternas y que si había sobrevivido todos estos siglos, no podía haberle pasado nada. Sin embargo, la frecuentación y la intensa presencia de visitantes, que va a partir de los años 50, iba a crear perturbaciones que darían lugar a una serie de obras de acondicionamiento. Y estaremos en un periodo en el que adaptaremos la cueva de la visita y al bienestar del visitante, y en particular debido a la presencia de un nivel de CO2 relativamente alto, donde vamos a instalar tanques calientes para bombeo y así bajar el nivel de CO2 en la cueva. A pesar de ello, en 1955 aparecieron en las paredes filtraciones de color, lo que sugería que el agua de la pared podía arrastrar y alterar los pigmentos. En 1956 apareció la llamada enfermedad blanca, la presencia humana, la fuerte condensación en la cueva, sobre todo en la pared, y los altos niveles de CO2 favorecieron el desarrollo de calcita en la pared. Esta calcita pondrá en peligro las pinturas, ya que es probable que cubra los pigmentos. Se implementarán una serie de medidas para remediar estos problemas. Desgraciadamente, en 1960, apareció otra patología llamada enfermedad verde, correspondiente al desarrollo de algas en la pared. Una vez más, en lugar de cerrar la cueva y dejar salir a los visitantes, la respuesta fue establecer sistemas de regeneración del aire para reducir los niveles de CO2 e intentar regular mejor la humedad en el interior de la cueva, en asociación con una serie de tratamientos, en particular algicidas y fungicidas, para remediar las patologías que se habían desarrollado en la pared. A pesar de ello, las reformas continuarán. En esta foto se pueden ver importantes obras que se están llevando a cabo en la cueva hoy en día. Nos estremecemos al ver semejante imagen, en concreto para crear pozos, para la instalación de este sistema de apoyo climático. Estos trabajos se llevarán a cabo bajo una supervisión arqueológica muy reducida, de la que se encargará el Ave Glory, quien en la medida de lo posible intentará recopilar el máximo de información y datos, utilizando las herramientas y los recursos muy limitados de que dispone para evitar cualquier pérdida de conocimientos o de material arqueológico. Estas operaciones suelen llevarse a cabo por la noche, una vez cerrada la cueva. La primera crisis de los años 50 demostró que, contrariamente a lo que se creía, las cuevas, al igual que nosotros, eran mortales y vulnerables, y que se enfrentaban a condiciones especialmente hostiles, que no favorecían la conservación de las obras de arte. Nos encontramos en un entorno en que la temperatura oscila entre 12 y 13 grados centígrados, con una humedad relativa que se acerca permanentemente al 99% y unos niveles de CO2 relativamente elevados que pueden favorecer la aparición de calcita u otros fenómenos microbiológicos. En consecuencia, el Ministerio de Educación y Bellas Artes, a través de su ministro de Cultura, André Malraux, tomó la decisión muy enérgica y radical de obligar a los propietarios privados a cerrar la cueva al público en 1963. Pidió que se creara una comisión de estudios científicos para estudiar las patologías de la cueva y ver qué remedios se podrían aplicar. Ante este cierre impuesto a los propietarios,
Se entablaron negociaciones y el conde de la Rochefoucauld, entonces propietario de la cueva, la vendió al Estado. A cambio de este cierre forzoso, la autorización para crear un facsímil de la cueva, conocido mundialmente hoy como Laxo II, pero que solo representa parcialmente la cueva de Laxo. Como ya he dicho, las cuevas están sometidas a regímenes y condiciones de conservación especialmente difíciles. Y mientras la crisis de los años 50 y 60 se estabilizaba progresivamente, a principios de los años 2000, una nueva crisis microbiológica amenazó la conservación de la cueva de Lascaux, con la aparición en 2001 de un hongo del suelo llamado Fusarium solani, que se desarrolló en pocas semanas en los suelos de la cueva y en los bancos situados fuera del campo decorado. Puede verlo en esta foto. Unos años más tarde, en 2006, apareció otra contaminación microbiológica en el sector derecho de la cueva, con la aparición de lo que se denominaron manchas negras, también en un instante que eran microorganismos productores de melanina, de ahí esa coloración tan negra e intensa. Se aplicaron varios tratamientos, incluidos biocidas y antibióticos. Rápidamente nos dimos cuenta de que, para ser plenamente eficaces, estos tratamientos biocidas debían ir acompañados de una acción física y mecánica para eliminar los residuos de materia orgánica de los microorganismos que habían sido tratados en la pared, pues de lo contrario se corría el riesgo de dejar un reservorio de contaminantes para otros microorganismos. Por lo tanto, nos encontrábamos en un ecosistema muy complejo en el que teníamos un microorganismo en la pared que acababa de ser tratado con un biocida, pero al dejar los residuos en la pared, corríamos el riesgo de que se produjera una nueva contaminación. Tiempo después, resulta que este sector de la cueva es de piedra caliza blanda y que la eliminación de los residuos de materia orgánica dañaría definitivamente la pared. Por lo tanto, se tomó la decisión de no tratar más la cueva de Lascaux, ya que no podíamos intervenir mecánicamente sin dañar la propia pared. Así que la decisión fue tomada por un comité científico, porque era una decisión importante. Y así, desde 2008, no ha habido ningún tratamiento biocida en la cueva de Lascaux. Por otro lado, hemos puesto en marcha herramientas para vigilar la cueva, ya sea con vigilancia humana, como se puede ver aquí, con los conservadores restauradores que inspeccionan y que vigilan regularmente el estado de las paredes. Todo ello dentro de un marco temporal muy limitado. Si nos remontamos a la época anterior al cierre de la cueva, habían casi 200,000 visitantes al año. Hoy la presencia humana se cuenta en términos de horas, y hay menos de 200 horas de presencia humana en solo un año. Así que hemos pasado de un nivel muy alto de visitantes a un nivel muy bajo. Y solo se permite la entrada a las personas que tienen que trabajar en la cueva. Además de este control visual físico, existe un control continuo de los parámetros climáticos de la cueva, cuya foto puede verse aquí, mediante una sonda que mide continuamente la temperatura del aire, de la roca y del CO2. Esto nos da una idea de la aerología de la cueva y de su climatología, y nos permite definir los periodos más favorables o menos desfavorables para entrar en la cueva. Durante los periodos en que el aire está estratificado, nadie entra en la cueva de Lascaux. Así que la decisión de dejar de utilizar biocidas en la cueva de Lascaux ha permitido que la cueva recupere un cierto equilibrio. Así pues, todo esto forma parte de un proceso a largo plazo que no es necesariamente el momento de la presión mediática y que hay que aceptar. Esta es la elección que ha hecho el Consejo Científico y de Conservación de la Cueva de Lascaux. Y se puede ver aquí, por ejemplo, la figura de un pequeño ciervo en la sala de los toros, que estaba contaminada por esta mancha negra y espontáneamente desapareció poco a poco sin ningún uso de biocidas. La lección que nos enseña la cueva de Lascaux
Es también que hay que tomar un plazo mucho más largo que el del deseo de actuar inmediatamente y que las prisas a veces pueden ser más problemáticas y tener consecuencias perjudiciales para la conservación. Así que aquí tienen otro ejemplo de estas famosas manchas que aparecieron en 2006 y 2008. Una mancha negra causada por microorganismos productores de melanina, muy negra. Y hoy, esta misma zona, en la que pueden ver aquí la mancha desvaneciéndose gradualmente de forma espontánea, sin necesidad de tratamientos biocidas. A pesar de ello, algunos sectores siguen siendo más sensibles y vulnerables. Es el caso, en particular, del ábside que desde el punto de vista climatológico es el sector más complejo de la cueva, donde el aire está generalmente estratificado y donde vemos en estos bancos de abajo el campo ornamentado de microorganismos que se desarrollan sobre la pared y que son objeto de un programa de investigación de ecología microbiana que sigue en curso para intentar comprender los mecanismos de formación de los microorganismos y cuáles podrían ser las soluciones para intentar estabilizar o detener esta propagación. En el Departamento de Conservación disponemos de una estructura administrativa desde hace varios años con un equipo dedicado al yacimiento, a saber, una conservadora que trabaja allí ella misma, acompañada de 3 personas, un ingeniero, un técnico, que se dedican a este yacimiento, todos los programas de investigación ejecutados y apoyados por la conservación son objeto de diálogo y debate en el seno del Consejo Científico, que existe desde 2002 y se ha renovado varias veces. Entre 2010 y 2017 estuvo presidido por el profesor Coppens, tristemente fallecido recientemente. Una comisión administrativa reúne todos los interlocutores institucionales y administrativos que de un modo u otro están implicados o concernidos por la conservación no solo de la cueva del Oxó, sino de toda la colina, con el fin de tener una acción concertada y compartida de lo que hay que hacer en la colina del Oxó. La crisis de la década de 2000 llevó al ministro de Cultura francés a elaborar una serie de informes sobre el estado del sitio para el Centro del Patrimonio Mundial, ya que la cueva de Lascaux es patrimonio de la humanidad. Así, entre 2008 y 2015, 6 informes sobre el estado de conservación y las investigaciones en apoyo de esta conservación se presentaron al Centro del Patrimonio Mundial, que están para los interesados disponibles en línea en el sitio web del Centro del Patrimonio Mundial. Creemos que es importante promover todo este trabajo de investigación a través de simposios y conferencias para poder compartir lo más ampliamente posible con el público en general y también con la comunidad científica. El trabajo de investigación y conservación que se está llevando a cabo en torno al yacimiento de Lascaux, desde hace muchos años esta investigación se lleva a cabo sobre una base interdisciplinar, porque nos parecía esencial considerar la cueva en todos sus componentes, y no la cueva de forma aislada, como si estuviera aislada del resto del mundo, sino en todo lo que puede interactuar con ella. Obviamente el mapa en el que se encuentra, pero más ampliamente la cubierta vegetal que hay sobre ella. La aerología y la climatología, el agua y las entradas de agua, todos estos parámetros se tienen en cuenta a través de programas de investigación financiados por el Estado y el Ministerio de Cultura, con un presupuesto de unos 400.000 euros anuales. Así pues, disponemos de un presupuesto muy excepcional, pero a la altura de los retos de conservación que plantea un yacimiento igual de excepcional. He aquí algunos ejemplos de programas de investigación que se han llevado a cabo en los últimos años. Se trata de investigación científica fundamental, pero con un objetivo que es realmente aplicar esta investigación fundamental a la conservación de la cueva. Un estudio realizado a lo largo de varios años sobre los contextos geológico, geomorfológico, edafológico y forestal de la colina de Lascaux ha permitido reevaluar la cuenca hidrográfica de la zona hidrogeológica de la cueva. También ha conducido a la aplicación de medidas para proteger la cueva lo mejor posible, basándose en este conocimiento de su cuenca hidrográfica,
que podría tener un impacto en la cueva de Lascaux, se han puesto en marcha una serie de medidas muy prácticas, como por ejemplo la adquisición de parcelas, el desvío de una carretera que podría afectar a la cueva de Lascaux, mantener los carros lo más lejos posible de la colina de Lascaux. Aquí tienes un mapa en rojo que muestra la cueva de Lascaux. Muestra todas las parcelas que el Estado ha estado comprando o ya ha comprado para controlar este terreno. También prestamos especial atención a todo lo que se hace en la propia colina. Como se puede ver en esta foto, de la tala de árboles. Todo se hace de forma muy medida y razonada para evitar que los árboles caigan al suelo e impacten contra la cueva que, como decía, está a poca profundidad bajo la tierra. Los árboles se bajan con cuerdas de rapel. On le voit à travers cette photo dans le cadre d'abattage d'arbres. Tout ça se fait de manière très mesurée, raisonnée. Y los troncos se evacúan con caballos para evitar arar y dañar el suelo. Se llevó a cabo otro estudio absolutamente fundamental sobre la transferencia de agua y materia carbonosa en la cueva, que también condujo a la adopción de importantes decisiones para la conservación de la cueva de Lascaux. Como ya he mencionado, se instalaron en la cueva una serie de instrumentos para la comodidad de los visitantes y para un mejor control de su clima, a saber, un sistema de asistencia climática de la cueva para mantener una temperatura constante, pero también un sistema de bombeo de CO2. Este estudio demostró que el aire mediante este sistema de bombeo se renovaba cada 24 horas en la cueva, lo cual es evidentemente problemático, ya que al extraer el aire de la cueva, supone sustituirlo por aire cuyo origen de conservación se desconoce en última instancia. Con el apoyo del Consejo Científico presidido por el profesor Coppens, se tomó la decisión de detener este sistema de asistencia climática y bombeo de aire para permitir que la cueva funcione de la forma más natural posible, sin necesidad de intervención humana para mantener el equilibrio. Así pues, la decisión de dejar de utilizar esta asistencia climática significa que ahora tenemos que vigilar muy de cerca el clima de la cueva, de modo que solo entremos durante los periodos en que el clima es favorable para que entre gente. Otro programa de investigación que es absolutamente esencial para nuestra comprensión de la cueva de Lascaux es un programa de investigación sobre la ecología microbiana en la cueva, que nos ha permitido comprender que este sistema es un ecosistema particularmente complejo. También funciona no solo con hongos y bacterias, sino también con insectos que están presentes y que pueden ver aquí, como la Folsomia candida. En tamaño real mide apenas 1 o 2 milímetros. He ampliado la foto para que se vea mejor. Este insecto interactúa y se alimenta de los microorganismos de la cueva a través de sus excrementos. Favorecerá la propagación de esporas de microorganismos. Así que está claro que nos enfrentamos a un ecosistema extremadamente complejo y que la erradicación mediante biocidas no es necesariamente la respuesta, sino que tenemos que ver cómo, y este es el objetivo de este programa de investigación, cómo funciona este ecosistema, para ver qué soluciones podemos encontrar con la menor intervención posible, para permitir que este ecosistema se estabilice por sí mismo, dado que ya no es posible entrar en la cueva. El Ministerio de Cultura ha desarrollado una serie de herramientas para ayudar a los visitantes a entender y apreciar el sitio. En 2013 se produjo un modelo 3D de la cueva de Lascaux, con aplicaciones para la investigación y la ciencia, así como para promover el sitio a un público amplio. Así pues, existen varios tipos de aplicaciones científicas. En esta vista tienen simulaciones realizadas mediante modelización y todos los datos climáticos disponibles en tiempo real de la cueva de Lascaux y que permiten el simulador, desarrollo en el marco de una asociación con la Universidad de Burdeos y un patrocinio de EDF Skills. Sirve para establecer una calculadora que define el tiempo que tardará el impacto del penacho de calor procedente de la presencia humana en la cueva. Aquí tenemos a un individuo cuya presencia liberará calor. Este penacho de calor se extenderá por toda la cueva y las convecciones nos permitirán ver
cuánto tardará en volver al equilibrio. Y ahora sabemos que en algunos sectores la vuelta al equilibrio es mucho más rápida que en otros. En la plaza de toros, dependiendo de la cantidad de presencia humana, el equilibrio se restablece en unas horas, mientras que en otras zonas, como el ábside, el equilibrio puede tardar 2 o 3 días. Otra aplicación de este modelo 3D es el trabajo que se está realizando para reconstruir el suelo, ya que, como he mencionado anteriormente, el suelo de la cueva de Laxó se rebajó. Esto para hacerlo accesible al mayor número de personas posible cuando se abrió a público, por lo que se está trabajando a partir de documentos de archivo, documentos históricos y fotografías, como esta vista que muestra Marcel Rabidat en la cueva de Lascaux, con una propuesta para reconstruir el suelo más alto que el actual. La perspectiva y la próxima etapa de este programa de investigación es trabajar en hipótesis para reconstruir el suelo durante el Paleolítico, cuando los artistas se apropiaron del lugar y vinieron a pintar y grabar las paredes. Otra aplicación antes he mencionado: la falta de seguimiento arqueológico durante las obras de acondicionamiento y conservación, llevadas a cabo en los años 50. Un equipo de investigación está trabajando en la recolección de los objetos que se retiraron durante estas obras. Gracias al modelo 3D, gracias a los documentos de archivo que sin embargo se produjeron, a los trazados y sondeos realizados por el Abate Glory, y todo ello es objeto de lo que se ha dado a llamar una Lascauteque, que permite recolocar virtualmente los objetos en la cueva de Laxó. Luego está este aspecto, que es obviamente una de las misiones del Ministerio de Cultura, compartida con otros socios y en particular con el Consejo Departamental de Dordoña, que es la mediación y la promoción de la cueva de Lascaux, con una exposición itinerante titulada Lascaux Exposición Internacional, que presenta elementos recortados de la cueva en Lascaux a través de una exposición itinerante que circula desde 2012, y sobre todo el Centro Internacional del Arte Rupestre, también conocido como Lascaux 4, que a diferencia de Lascaux 2, que es un facsímil parcial de la cueva de Lascaux, ofrece un facsímil casi completo de la cueva, con áreas de interpretación educativa pedagógica, para ayudar a los visitantes a comprender mejor qué es la cueva de Laxó y cómo se crearon las pinturas. Aquí puede ver un panel recortado de la Sala de los Toros, donde los visitantes pueden detenerse a admirar estas obras absolutamente notables. Más recientemente hemos desarrollado una asociación con el equipo de Dassault, Systems de la Cité de la Arquitectura du Patrimonio, para ofrecer un gemelo virtual que te permite hacer una visita virtual de la cueva de Laxó utilizando gafas 3D, que te permiten recorrer una sala como si estuvieras dentro de la cueva. Entonces podemos ver claramente que el desafío hoy que asume el Servicio Regional de Conservación de Monumentos Históricos es obviamente trabajar por la conservación, ya que esta es nuestra misión especial a través de los programas de investigación que se implementan. Programas de investigación que son ciencias verdaderamente fundamentales, pero aplicado a la conservación. Y luego este aspecto de mediación, de valorización, y que, como dijo el profesor Coppens, todos tienen derecho a toda la cultura del mundo, y eso es lo que intentamos hacer a través de una mediación compartida con otros socios. Mostrar, comprender y luego también a través de la parte científica, dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en el sitio de Lascaux. En términos de conservación, comprender el funcionamiento de una cueva que pueda utilizarse para otros sitios importantes que puedan encontrar problema. Creo que Matthew Menegger tiene un cortometraje de unos minutos que te permitirá visualizar mejor la cueva de Laxó a través de un paseo. Y obviamente estoy a tu disposición para responder cualquier pregunta que quieras hacerme. Muchas gracias. Gracias Muriel por la presentación. Gracias a todos. Ahora podemos pasar a la parte de las preguntas. Entonces, por favor, puede hacer cualquier pregunta en Facebook y yo haré la traducción a Muriel en francés y luego la traducción
al español. Entonces, por favor, si puede hacer las preguntas en Internet. Yo tengo personalmente unas preguntas. Mi primera pregunta sería, ¿sería posible seguir con excavaciones arqueológicas sobre los suelos de Lascaux? Entonces, je voulais savoir si ce serait possible de continuer à faire certaines fouilles archéologiques sur les sols actuels de Lascaux, si c'est complètement impossible du fait de toutes les mesures de protection et de conservation qui ont été mises en œuvre. Et si ça aurait de l'intérêt. Euh, Merci Mathieu pour cette question. En primer lugar, quiero agradecer por esta invitación y agradecer también a la Alianza Francesa por la organización de este y en particular el notable trabajo que ha hecho para traducir mi discurso. Entonces, muchas gracias a todos. Lo siento, pero no, mi español no está bastante suficiente bueno para hablar en español y entonces voy a responder en francés. ¿Vale, Mathieu? Donc, pour la question des fouilles, il y a eu un certain nombre de travaux d'aménagement réalisés dans la grotte, comme on l'a vu dans la présentation. Por la cuestión de las excavaciones arqueológicas, hubo un número importante de actos de conservación adentro de la cueva. Et les remblais, tous les sols qui ont été sortis de la grotte ont été répartis à l'extérieur de celle-ci sur la colline. Sí, y todos los suelos que fueron sacados de la cueva fueron repartidos afuera en las colinas, en los lados de la colina. Donc, on se doute que dans certains de ces remblais, on peut trouver du matériel archéologique provenant de la grotte, mais qui, Hay muchas dudas que se podría encontrar material arqueológico de la cueva en estos suelos que fueron sacados de la cueva. du matériel comme des silex par exemple, mais le fait d'avoir été sorti d'un contexte sans aucune méthode archéologique de localisation, de stratigraphie, leur fait perdre beaucoup d'intérêt d'un point de vue scientifique et archéologique. Sí, obviamente el hecho que estos suelos fueron sacados de la cueva de manera no arqueológica y de manera sistemática en algún momento, quita una buena parte del interés arqueológico y científico entonces a estos suelos. Ok. Luego hay una pregunta relacionada al término de accesibilidad de las personas con discapacidad al sitio. ¿Oye? No entiendo eso. ¿Qué es eso? No. Discapacidad de los con sillas de ruedas. Sí, entonces, pero es que el sitio está cerrado al público, es por eso que no entiendo. Ok, pero tal vez es por las codos. Una pregunta relacionada, ¿cuál es la accesibilidad del sitio, me imagino las codos, a las personas con discapacidad? Entonces, quelle est l'accessibilité des autres sites? Je m'imagine que c'est des facsimilés parce que du coup, Lascaux c'est fermé à tout le monde, aux personnes avec un handicap. Alors, en effet, comme je l'ai dit dans la présentation, la grotte de Lascaux est fermée au public depuis 1963 et a accueilli ponctuellement, c'était 5 visiteurs par jour, 5 jours par semaine, dans les années, à la fin des années 70 jusqu'à la fin des années 90, mais n'était évidemment pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. C'est pour cela que des facsimilés ont été conçus pour permettre d'une part de compenser la fermeture de la grotte originale et dans leur conception, le facsimilé Lascaux 2 a été pensé pour pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. Sí, lo que estaba diciendo Muriel es que Lascaux
fue cerrado muy rápido, fue abierto al público durante un momentito y después cerrado completamente al público. Entonces, no, ahora no se puede acceder, como ella lo demostró muy bien en su presentación, fue cerrado completamente al público. Por eso se fabricaron dos facsímiles, entonces dos reproducciones de la cueva que están, sí, pensadas para recibir todas las personas y personas igualmente con discapacidades o capacidades diferentes. Otra pregunta. eh, Alors ¿Qué? peut-être pour compléter la réponse, Mathieu, Oui, sí, por pour permettre aux personnes en fauteuil roulant notamment de visiter le facsimilé, alors celui qui a ouvert en 1983 l'ASCO 2 et plus récemment l'ASCO 4, des adaptations de la grotte ont été nécessaires. Si l'on prend par exemple certains secteurs, on a une pente de presque 18% qu'il a fallu redresser dans les facsimilés pour permettre la circulation d'un fauteuil. Ok, entonces, para asegurar el acceso de las personas con discapacidades a los sitios de los facsímiles, se tuvo que hacer trabajos para justamente, vamos a decir, eh, adaptar el, Adaptar? adaptar el sitio, gracias, adaptar el sitio para que las personas en sillas rodantes, por ejemplo, puedan acceder al sitio sin problema y puedan visitar como cualquier visitante. ¿Sí? Entonces, tenemos otra pregunta aquí. Entonces, una pregunta de Rosa. Quisiera que nos comentara el proceso que llevaron para preparar el plan de gestión de la cueva, por favor. Y también qué mecanismos utilizan para realizar los procesos participativos. Entonces, la traducción. C'est Rosa qui pose une question, qui aimerait bien que tu commentes le processus qui a permis de préparer le plan de gestion de la cave et aussi les mécanismes qui ont été utilisés pour réaliser les processus participatifs. Alors, c'est une très bonne question. Quand le bien a été protégé patrimoine mondial, il n'y avait pas d'obligation de créer un plan de gestion. Je ne sais pas si tu m'as entendu, No, está bien, está Mathieu. bien. Ça va. Au moment de la protection par l'UNESCO en 1979, il n'y avait pas d'obligation de créer un plan de gestion. C'est quelque chose qui est récent. Donc la protection patrimoine mondial du bien Vézère qui englobe la grotte de Lascaux a été faite sans plan de gestion. Et donc on travaille actuellement à l'élaboration de ce plan de gestion pour définir d'une part la gouvernance du bien UNESCO, mais aussi la mise en œuvre, enfin la mise en place des fiches actions qui sont particulièrement complexes à organiser pour l'ASCO, puisque on a ce bien qui est particulièrement important au sein de la protection UNESCO, l'ASCO, mais il y a 14 autres sites et gisements préhistoriques qui font partie de la protection. Je te laisse le traduire. Es una muy buena pregunta. De hecho, cuando se hizo la patrimonialización, entonces cuando Lascaux fue inscrita al Patrimonio Mundial de la Humanidad, no hubo plan de gestión. Entonces, desde todo este tiempo no hubo plan de gestión, notablemente, me imagino, de las colinas de la Valle de Becer alrededor del sitio. Se bien sabe. Y entonces, ahora Muriel y todos los que trabajan en Lascaux están trabajando a la implementación de fichas acciones que son complicadas muy complicadas a hacer, a escribir, porque hay muchas restricciones debido al patrimonio cultural que es Lascaux. Et le bien Vallée-Vézère, qui englobe dans le classement UNESCO la grotte de Lascaux et les autres sites, comporte des biens qui appartiennent à des propriétaires publics,
comme l'État français pour la grotte de Lascaux, mais il y a d'autres grottes qui appartiennent à des propriétaires privés qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens financiers pour mettre en œuvre le plan de gestion tel qu'on est en train de l'établir. Tout ça nécessite un travail de coordination, de dialogue et de concertation avec l'ensemble des différents propriétaires. Sí, el bien de la Valle de Vézère, donde está ubicada la cueva de Lasco, pertenece a muchos propietarios, propietarios públicos, pero igualmente privados. Entonces, la complejidad es de poder hacer consultaciones y hacer actos que involucran todos los actores que todos los propietarios de los terrenos que están arriba de la cueva o que están en la cuenca de Lasco. Okay. Una pregunta de María Fernanda Castellano. Es relacionado al tema de accesibilidad de las personas con... Ah, no, tal vez eso es. Eso ya lo entiendo. Una pregunta. ¿Qué técnica fue usada por la aplicación de los pigmentos? Esa es una pregunta que tenía. Y saber si hubo uso de aglutinantes orgánicos que podrían tal vez complicar la parte de conservación o si es una aplicación al torchí de manera más clásica. Alors, les pigments, Oui, c'est oui, sur les oui. pigments, savoir en fait quelle est la technique qui a été utilisée pour l'application des pigments et s'il y a eu l'utilisation de liants organiques qui peuvent des fois compliquer la conservation des pigments au niveau du patrimoine rupestre. Alors, les pigments utilisés sont des pigments minéraux à base d'oxyde de fer et de manganèse. Il n'y a pas de pigments à base de charbon qui auraient permis une datation. Ça, c'est déjà la première partie de la réponse. Sí, los pigmentos entonces utilizados son pigmentos de tipo óxidos de hierros y óxidos de manganeso. No hay carbón que permitirían hacer algo de tipo carbono 14. On sait que le liant qui était utilisé à cette époque était de plusieurs natures, la salive, le sang, l'urine. Il n'y a pas eu de caractérisation à Lascaux, mais on ne voit pas en tous les cas de pathologie qui pourrait survenir aujourd'hui en lien avec les liants qui, à mon avis, se sont stabilisés dans un écosystème depuis maintenant des millénaires. Okay. Entonces, los aglutinantes utilizados en Lasco eran de distintas materiales, saliva, urina, Sangre? y Quizás, sangre, quizás. y quizás sangre. Pero no hay realmente un problema de conservación vinculado al tipo de aglutinante porque ya se fijaron en la materia desde un periodo muy largo. Y, Et pour ce qui est des techniques, on a tout un panel de techniques utilisées. Évidemment, la gravure avec des outils pointus comme des silex. Et puis, les pigments, eux, ont été appliqués sur les parois selon différentes techniques. La technique du krashi, donc on met du pigment dans la bouche que l'on projette sur la paroi. Quand cette technique était utilisée, on voit que les artistes utilisaient des parties de leur corps comme le bras ou des pochoirs pour préserver la partie non recouverte de pigments. Je te laisse traduire. Hay varias técnicas utilizadas para la aplicación de los pigmentos en la cueva. La primera técnica utilizada es la técnica del krashi. Lo siento, desconozco la palabra en español, lo vamos a decir así, el hashi, donde se usaba la boca para aplicar los pigmentos. Igualmente hay unas cuevas aquí, en la área que usaban la misma técnica. Y otras pinturas utilizaban unas partes del pintador, los brazos Ou des peaux pour protéger la paroi. Unas pieles para poder proteger las paredes. À côté de la zone où on soufflait le pigment. Sí, cerca de la zona donde se hacía
donde se aplicaba el pigmento con la boca. Et puis, on a aussi des peintures qui ont été faites au tamponnage. On le voit avec le geste où on voit la trace du pinceau qui est venu successivement marquer et tracer une ligne. Et puis également avec des pinceaux comme on le rencontre plus fréquemment aujourd'hui dans la peinture. Ok. Hay igualmente unas pinturas que se hicieron con un proceso de tamponage, que sería, yo diría, frotación en español, en donde se aplicaba el pigmento directo en aplicación. ¿Qué dijo con la aplicación? Au tamponnage pour tracer une juxtaposition d'application de pigments. On imagine, on tient comme ça un morceau de pinceau et on vient tamponner pour créer une ligne de peinture. Sí, sería para hacer una Juxtaposition. juxtaposición como de motivos de pigmentos, donde uno mantendría el pincel así y haría el mismo movimiento para reproducir entonces la aplicación del pigmento en las paredes, como sellos. Ahí Una, está la pregunta de María Fernanda, que la anoté en el muro. sí, gracias. Entonces, Así que he la, visto. la pregunta sería, ¿cuáles son las principales características para tomar en cuenta conservación de las cuevas de arte rupestre? Gracias, María Fernanda. Entonces, quelles Euh, sont les principales caractéristiques à prendre en compte dans la conservation des grottes qui présentent de l'art rupestre? euh, c'est compliqué, très certainement limiter au maximum la fréquentation humaine, hein, l'anthropisation. Dès lors que l'on rentre dans une grotte, on va perturber son écosystème, induire des modifications climatiques, microbiologiques. Donc, moins on rentre dans une grotte, moins on perturbe son écosystème, moins on risque de générer des pathologies problématiques pour sa conservation. Entonces, es complicado. En una cueva hay un ecosistema climático y biológico particular y cuando una persona ingresa en una cueva va a desequilibrar entonces estos ecosistemas climáticos y biológicos que hay en las cuevas. Entonces, je crois qu'il me manque peut-être une partie de ta réponse. Je pense que tu as bien synthétisé ce que je dis parfois avec un peu d'humour, c'est que la meilleure façon de conserver une grotte, c'est de ne pas la découvrir. Lo que dice Muriel con un poquito de humor, de humor, de humor, es que la mejor manera de conservar una cueva es de no descubrirlo. Eso es. Ok, entonces, Hay otra pregunta otra pregunta. de Jaime Entonces, Sebastián Serrano. em, para, para, para. Yo no encuentro las preguntas en el documento. ¿Cómo determinan no seguir utilizando químicos en los pigmentos y dejar la naturaleza? ¿Elimine los microorganismos? Punto de interrogación. Gracias. Euh, La pregunta sería, ¿cómo es que vous avez déterminé d'arrêter en fait d'utiliser des produits chimiques sur les pigments et savoir si laisser la nature élimine les micro-organismes? Merci. alors, je vais répondre à la deuxième partie qui est la plus facile. En fait, en n'intervenant pas, on laisse effectivement en place des micro-organismes, mais l'idée, c'est plutôt de laisser un écosystème le plus stable possible se remettre en place. Les biocides que l'on a utilisés sont venus désorganiser, déstabiliser l'écosystème de la grotte
qui avait déjà été aussi déstabilisée par une présence, une surfréquentation humaine quand la grotte était ouverte à la visite. Entonces, Muriel contestó la segunda parte primero de la contesta, diciendo que los biocidos que se usaron en el tratamiento de las enfermedades desequilibraron los ecosistemas y los equilibrios que había entre microorganismos que ya estaban bastante desequilibrados por el ingreso de un público en la cueva. Entonces, el mejor estuvo de volver a tener equilibrios microbiológicos en la cueva. La grotte est un écosystème vivant et quand bien même on traite avec des biocides, rapidement après le traitement, les micro-organismes reviennent. Pas ceux qu'on a éliminés avec les micro-organismes, mais d'autres. On n'est pas dans une salle d'opération à l'hôpital. La cueva es un ecosistema vivo, entonces cuando se usa el químico para tratar los microorganismos, rápidamente otros microorganismos vienen y toman el lugar, como se dice, la nicha ecológica, vamos a decir Sí. así, del otro microorganismo adentro de la pared, porque no estamos en una sala de hospital virgen de microorganismos. Et donc, le choix de ne plus traiter la grotte depuis 2008 a été fait quand on a mis en place un programme d'études qui a montré que pour être pleinement efficace, ces traitements biocides, une fois réalisés, devaient être accompagnés d'un geste mécanique pour retirer mécaniquement la matière organique qui avait été traitée sur la paroi. Ok, entonces la elección, la decisión de no tratar la cueva fue puesta empezó luego de un programa de estudio que demostró que para hacer de manera completamente eficaz en las paredes había igualmente que volver en un programa de... Y je me rappelle plus de la fin de la phrase. Qu'il fallait venir après le traitement biocide sur la paroi, enlever mécaniquement les résidus de matière éliminés avec ce biocide. Sí, y que había que venir luego del biocido, quitar de manera mecánica en la pared los residuos de biocidos. Or, le secteur qui était contaminé visuellement par des micro-organismes est celui du diverticule de droite qu'on a vu dans la présentation avec une paroi de calcaire très tendre, très fragile. Et ce geste mécanique aurait de façon certaine altéré la surface de la paroi. On a donc fait le choix de laisser plutôt la grotte se remettre dans un écosystème, même si c'est dans un temps long par elle-même, plutôt que d'altérer de manière certaine la paroi avec ce geste mécanique. Entonces, el sector que fue lo más contaminado por los microorganismos era el sector del divertículo de la cueva. Y entonces, este gesto mecánico de quitar lo alterado por los microorganismos hubiera de manera cierta alterado de manera muy importante la pared y las pinturas rupestres. Et les suivis que l'on fait actuellement de ces secteurs qui étaient contaminés en 2006-2008 montrent, c'est une des photos que j'ai présentées, une diminution très importante des zones visuellement contaminées. Sí, y lo que se mostró en la presentación es que la, el, la inspección, el seguido de las características de las paredes en el tiempo, demostró una restauración muy importante, una restauración natural muy importante de las zonas muy contaminadas por los microorganismos en el tiempo.
Et le programme de recherche sur l'écologie microbienne a montré que, sans surprise, hein, on a absolument partout des micro-organismes, parfois visibles, c'est ce que vous avez vu avec ces taches noires, parfois d'autres qui ne sont pas visibles. Et ce qui est très intéressant, c'est que les zones qui sont visuellement contaminées, là où on voit des taches noires, on a une diversité beaucoup moins importante que dans les zones où il n'y a pas de contamination visible. Et c'est tout ce travail que l'on essaye de développer, de permettre à la grotte de s'équilibrer par elle-même pour que les micro-organismes qui sont présents cohabitent de manière harmonieuse entre eux, plutôt que d'avoir certains micro-organismes qui prennent l'ascendant sur d'autres. Ok. Entonces, el programa de investigación sobre la ecología microbiana de la cueva demostró que había microorganismos en toda la cueva, absolutamente toda la cueva, a veces visibles, a veces invisibles, y que en las zonas manchadas, con las manchas negras, la biodiversidad en microorganismos era más baja que en las zonas donde no había estas manchas. Entonces, lo que demuestra es que lo mejor por la conservación de la cueva es de dejar los microorganismos organizarse en comunidades microbianas. Bon, j'ai été un petit peu, parfois c'est difficile sur la fin des phrases, mais voilà. Otras preguntas que tenemos. No, no, no hay más. Solo los agradecimientos por la importante conferencia. Eh, creo que Tengo una sí. pregunta más. Sí, muy Una pre- interesante, dicen. Gracias, Rosa. ¿Qué fue el impacto de la parte comunicación del proyecto sobre las poblaciones locales y sobre las restricciones de uso del territorio? Quel a été l'impact de la partie communication du projet de l'ASCO sur les populations locales et sur les restrictions, surtout, d'utilisation des terres aux alentours? Alors, les restrictions, en fait, n'ont pas été vécues comme des restrictions d'abord parce qu'une partie du site, au-delà de la grotte elle-même, mais des terrains sur lesquels se trouve la grotte, appartiennent à l'État. Euh, et on est en train de poursuivre une politique d'acquisition pour avoir la maîtrise de ces terres et éviter justement d'imposer des contraintes qui seraient mal perçues, mal vécues par les propriétaires. Mais je fais une pause. La restricción como tal no fue realmente vivida por el pueblo como una restricción. Primero, porque una parte del sitio y de los terrenos pertenecen al Estado, y que hubo una política de adquisición de los terrenos por el Estado igualmente. Et le fait que la grotte soit fermée a été compensé par l'autorisation qui a été donnée par l'État de réaliser un fac-similé, le premier, l'ASCO 2, et puis plus récemment un fac-similé quasi complet de la grotte, ce qu'on appelle l'ASCO 4. Et aujourd'hui, la population locale a parfaitement, dans sa très très grande majorité, compris que l'enjeu de conservation imposait de maintenir la grotte fermée et la compensation offerte par les facsimilés compense le fait de restreindre l'accès à la grotte originale. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui je dirais, par la quasi-majorité des gens compris et accepté. Entonces, el hecho que que la cueva fue cerrada fue compensada por la realización de un primer facsimile por el Estado y luego un segundo. Entonces, la población local entendió de manera muy importante los desafíos y la importancia que la cueva sea cerrada al público con una restricción de acceso a la cueva muy importante. Merci beaucoup, Muriel, pour ta présentation et la réponse à toutes les questions que nous avons eues.
Gracias a usted. Muchísimas gracias a Muriel, muchísimas gracias a María Fernanda, y María Fernanda Castellanos de UNESCO nos va a dar las palabras de cierre. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Muriel, por esta importante e interesantísima conferencia. Definitivamente las cuevas de arte que tienen y que poseen arte rupestre tienen una complejidad muy grande para la conservación, como bien lo ha indicado la doctora Muriel, desde los años 40, en que se descubrió la cueva de Lascaux, hasta el día de hoy, ha sido como un tema de prueba y error, ¿no? En lo que han ido probando con los años qué es lo que funciona mejor para la cueva. Tiene que ver mucho el tema del ecosistema, los microorganismos. Pero también yo me quedo con algo muy importantísimo de esta conferencia y es el tema de apostarle a la investigación, apostarle mucho también a los estudios, a los programas de estudio que han permitido definitivamente tener mejores condiciones para la cueva, porque es a partir de estas investigaciones y estos estudios que se pueden tomar mejores decisiones para la conservación de la cueva. Pero también esto necesita también un presupuesto bastante amplio, como ella bien lo ha indicado, para tener en mejores condiciones. También algo importante que ella mencionaba son estos informes que tienen que rendirse al Centro de Patrimonio Mundial por ser un sitio de patrimonio mundial, definitivamente. Estos informes, pues la sede siempre los pide el Centro de Patrimonio Mundial para evaluar el estado de conservación, que es lo que apunta a la Convención del Patrimonio Mundial, mantener los sitios en su mejor estado de conservación, que los estados miembros, los estados parte, que tienen estos sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial, contribuyan para que estén en mejores condiciones. No que sea al revés, ¿no? Pero sabemos que es algo complejo. Todos los sitios presentan cuestiones muy complejas de manejo, de preservación, de conservación, pero creo yo que el ejemplo que nos acaba de, de poner, de explicar la doctora Muriel, es un ejemplo clarísimo de todo el proceso que han llevado y de todo lo que han trabajado, los programas que han invertido para los 3D, para que la población pueda tener acceso a al arte, ¿no? Que está en estas en cuevas de Lascaux, y ver también cómo la presencia humana dentro de la cueva genera también estas olas de calor que no le hacen, pues, no es en beneficio de la cueva. Entonces, son cuestiones que hay que ir tomando en cuenta para todas las cuevas que tienen arte rupestre, y para también aquí en Guatemala, ¿no? Que tenemos muchos murales de pintura rupestre, para Nachtunich también, que es como que lo principal que tenemos ahorita en materia, y por eso es que se está llevando también a cabo estas conferencias. Así que muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias también a CEMCA por llevar a cabo estas conferencias, a la iniciativa Nachtunich y a todos los que nos están sintonizando vía Facebook y por a través del canal de CEMCA. Así que ha sido un gusto escucharla, de verdad, ha sido muy ilustrativo y muy interesante la conferencia. Así que tengan todos muy buen día y esperamos continuar el próximo año con estas conferencias. Gracias, Matthew. Muchas Gracias. gracias. Y entonces vamos a terminar por la deambulación en la cueva de Lascaux. Mauricio, ¿podrías ponernos el video, por favor?